Hoy en 678, Malvinas y los anuncios de Cristina. He instruido a nuestro canciller para que presente formalmente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y también ante la Asamblea de Naciones Unidas esta militarización del Atlántico Sur que implica un grave riesgo para la seguridad internacional. Que nadie espere de nosotros gestos que estén por afuera de la política y por afuera de la diplomacia. La Nación, Inglesa y Clarín, el gran diario, inglés, Clarín. Por la tensión crece el malestar con la Argentina. La Nación, ya se sufre en Malvinas el bloqueo comercial. Ya se sufre en Malvinas el bloqueo comercial. Título de La Nación: por las restricciones argentinas empiezan a faltar frutas y verduras. Un título que parece sacado del diario de las Falkland Islands, pero es de un diario argentino. Las Malvinas españolas. Página 12. Un espejo del reclamo argentino. Las Malvinas españolas. España también protesta por el colonialismo británico. El propio presidente Rajoy le planteará al primer ministro Cameron la cuestión del territorio ocupado de Gibraltar. La respuesta de Cameron será la misma que con Malvinas. Nada cambiará allí sin la aprobación expresa de los kelpers locales. La metropolitana y el gobierno de la ciudad implicadas en narcotráfico. La acostumbrada protección de Clarín a Macri. Dentro de la casa se encuentran 3 kilos de clorhidrato de cocaína, 42 kilos 437 gramos de marihuana. Y después se detiene a Maura Antonio Pereira, madre de las otras 2 detenidas, que son Roxana Soledad Pereira y Dayana Pereira, de 20 años. Hay que destacar, con relación a la señora Roxana Soledad Pereira, de 24 años, que es una oficial de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en cuanto a su madre, Maura Antonia Pereira, trabaja en la Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos visitan el senador Aníbal Fernández y Mario Volpe, presidente del Centro de Excombatientes La Plata. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Otro día de loables notis. 1. Gran ficción de la tele pública. Te tenés que ir por un tiempo. ¿Irme a dónde? Hay que devolver la plata. Hay que devolver la guita, Mariano, macho. la plata no está. La plata no está. Los intereses. Devolvamos algo. ¿De qué intereses me hablas? Ni siquiera pasaron 15 días. Estos tipos no quieren los intereses, quieren la plata. Gente muy pesada, boludo. Gente muy pesada. Por eso. Te pido, no, gente muy pesada, ¿no? Andate un tiempo y déjame manejar las cosas a mí. ¿Qué vas a arreglar? No lo sé, todavía no lo sé. 2. Excelente regreso de Duro de Domar. Bienvenidos
a la tercera temporada bajo mi presidencia de Eurodomar, 11ª temporada del programa, estoy hablando. Tiene la oportunidad de usar la cámara también para decir otras cosas, Ricardo. Pero no le estamos cortando, estamos tratándonos bien. No, pero ¿qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? A ver, decime qué querés que te diga. Yo recién estuvimos charlando con algunos de los jóvenes radicales y están con o sea, está todavía latente un tema. Y una entrevista así que vos tenés latente. Oye, pero ¿qué querés que te diga? ¿Y qué querés que te diga? ¿Y qué querés que te diga? Fábrica. ¿Va a hablar vos o hablo yo? Bueno, ¿y qué querés? Decime qué querés que te diga. Si vos quedás bien, ¿qué querés que te diga? Que me ayude en el remate de los chistes, por ejemplo. 3. Venta de celulares 2011. La venta de celulares aumentó un 14% en 2011. 4. Crisis en Europa revaloriza el rumbo aquí elegido. Se está escuchando a María Inés Carpi, ya hemos tenido oportunidad de hablar con ella. Es argentina, vive hace mucho tiempo allí en Grecia. María Inés, ¿cómo está la situación social en los últimos meses? Y la situación social es tremenda, realmente hay muchísima desocupación, 1.200.000 personas desocupadas, los sueldos realmente ya no alcanzan. Después la juventud se está yendo, todos los que pueden se van. En este momento mucha gente jubilada está manteniendo a sus hijos y a sus nietos. Se enorgullece 678 cada día más del camino elegido. Me gustaría saber qué días los pueden ver en la plaza. Jueves, viernes, sábados, en el Paseo de la Plaza de la Noche, Cómico 5. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la Seguramente invitación. van a venir con Cómico 6, 7, Seguro. 8. Ojalá. 6, 7, 8 otra vez. Seguramente van a venir con Cómico 6, 7, 8. Ojalá. 6, 7, 8 otra vez. Qué suerte que te vi. Yo tantas ganas de amarte. Suerte igual te vi. Me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Muchas gracias por volvernos a acompañar, muchas gracias amigos. ¿Qué querés que te diga, varón? ¿Qué querés que te diga? Vos tenés que decirme, gracias por lo que te voy a decir ahora. Acabo de leer en Diario Registrado. No lea eso. Digamos en la red, no en un diario, sino en Diario Registrado, una nota tuya que tiene un sentimiento bárbaro y un pensamiento ideológico y militante extraordinario. Creo que vale la pena leerla, lo digo así porque es una de las notas que más me impactaron y me provocaron. Una nota provocativa, escandalosa. Bueno, qué gracias. Venta de nota. Qué venta de nota. Para mí que estaba Hoy nos visita aquí a mi izquierda el señor Aníbal Fernández, senador nacional por la provincia de Buenos Aires, jefe de gabinete durante 25 o 30 años. Ahora viene Y otra vendemos venta. el libro de paso. Se debe de haber hecho largo. Un poquitito. Sí, ahí está el libro. El segundo librito. Sonceras 2. Al sol. ¿Por qué al sol? Y porque una de las grandes sonceras de los argentinos es pensar que durante el verano no hay política, y de verdad hay mucha política. Sí, yo lo aprendí acá. Entonces, contamos un ellos. poquitito también de Llegaba eso. el verano. Bueno, muchas gracias por visitarnos. Y nos visita también el señor Mario Volpe, que es el presidente del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de la ciudad de La Plata, el CECIM. Gracias, Mario, por estar aquí. Bueno, y para no ser menos que Aníbal, el informe Ratemac, publicado por el CECIM en 1988, hace 23 años, así que bueno, como parte del trabajo de los excombatientes también, que ahora vemos coronado por la presidenta con la desclasificación total de estas eran las conclusiones que logramos en aquel momento con la contra de tantos, ¿no? Así que bueno, un poco también mostrar el trabajo de los excombatientes en aquel momento. Sí. Mario, ¿vos estuviste en el Regimiento 7? Sí, en el Regimiento 7 de Infantería de La Plata, sí. Y se instalaron allá en las islas, en el Monte London, ¿se llamaba? Bueno, el lugar más conocido es el Monte London. En realidad el Regimiento 7 estaba sobre la zona del Monte London con la Compañía B, parte de la Compañía C, y después cerrando una de las primeras líneas en esa zona, otra zona que se llama Wireless Ridge,
cerca, digamos, a unos kilómetros de Puerto Argentino en las alturas. Una de las que se consideraba primera línea y donde, de hecho, este regimiento tuvo, bueno, uno de los combates más feroces que hubo, que fue el combate de Monte London, y un regimiento donde murieron 36, de los cuales 33 son conscriptos colimbas, y donde hubo 180 heridos. O sea, sobre un total que no llegaba a 1000, la densidad del combate fue muy grande en este regimiento. Bueno, y hablando de esto, vamos a ver parte del discurso que dio hoy la Presidenta de la Nación sobre el tema Malvinas. Lo vemos y lo comentamos. Malvinas y los anuncios de Cristina. En el contexto del anuncio de la desclasificación del informe Rattenbach, estos fueron los tramos salientes del discurso de la Presidenta, al que asistieron referentes de la dirigencia sindical y de la oposición política. Esto tiene que ver con una de las políticas de Estado pilares que hemos sostenido a partir del año 2003 y que es precisamente la de memoria, verdad y justicia. En este caso, agregaría a estos tres valores del conjunto de la sociedad el de democracia y soberanía. Por eso seguimos sosteniendo, y como lo hice ante la Asamblea de Naciones Unidas, que no se puede achacar al pueblo argentino una decisión y basarse en esa decisión para negarse a cumplir lo que ha ordenado Naciones Unidas, que es sentarse a dialogar y negociar acerca de la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas. Creo que definitivamente esta causa, que es la causa regional y global, como decía, y que se ha convertido en causa global y regional porque hemos desplegado históricamente todos un fuerte reclamo y una fuerte política hacia todos los países de Latinoamérica, y porque además creo que cada país también se ve reflejado en una potencialidad de lo que puede pasar. Es global y regional porque es un anacronismo en el siglo XXI seguir manteniendo colonias. Hay solo 16 casos en todo el mundo. Diez de esos casos son de Inglaterra, y en estos días también estamos conociendo nuevamente cómo recrudece el reclamo de España frente al peñón de Gibraltar. Es también una causa regional y global porque están militarizando el Atlántico Sur una vez más. No podemos interpretar de otra manera. No podemos interpretar de ninguna otra manera, por el mayor esfuerzo y voluntad que pongamos, el envío de un destructor, la sola palabra, un inmenso y modernísimo destructor acompañando al heredero real, que nos hubiera gustado verlo con ropas civiles y no con uniforme militar. Creeríamos entonces que otras son las actitudes. Vamos a plantear fuertemente esta militarización del Atlántico Sur, porque si algo vamos a preservar, además de nuestros recursos naturales, es precisamente una región donde la paz impera y donde hemos tenido conflictos y no hemos necesitado de la mediación de ningún organismo internacional. Por eso he instruido a nuestro canciller para que presente formalmente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y también ante la Asamblea de Naciones Unidas esta militarización del Atlántico Sur, que implica un grave riesgo para la seguridad internacional. Que nadie espere de nosotros gestos que estén por afuera de la política y por afuera de la diplomacia. Que no se hagan ninguna ilusión acerca de que vamos a hacer esto. Somos gente que ha sufrido demasiado la violencia en nuestro país. No nos atraen los juegos de las armas,
ni las guerras, al contrario. Por eso quería en el día de hoy, en donde damos a conocer este decreto y firmar este decreto, que termina creo con el último de los secretos de Estado y corre el velo a un conflicto que los argentinos tenemos que procesar con seriedad, con responsabilidad, sin falsos chauvinismos, haciéndose cargo cada uno del rol que tuvo en eso. A los hombres que combatieron, a los militares que con honor lucharon en el frente o piloteando aviones perdieron la vida, que tampoco nos confundimos como argentinos frente a estas cosas, y si a Cameron le pedimos que le dé una oportunidad a la paz, a los muertos en la guerra, les decimos honor y gloria en nombre de todos los argentinos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Tras el discurso, se produjo este emotivo encuentro entre la presidenta y la militancia. Muy bien, Aníbal, ¿qué le parece? No, varias cosas. Lo primero, la presidenta vuelve a tomar una decisión en el marco de las políticas públicas oportunas, porque corresponde que en el momento esto se exprese. Yo no soy su exégeta, yo lo que hago es mi análisis de lo que viene el día de hoy y de lo que viene siendo desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista histórico, algo mencionó la presidenta, pero antes de 1810 ya se hablaba de Malvinas, la separación de la metrópolis por la Revolución del 25 de mayo, hace que en 1820 un coronel de marina, Jewett, es el primero que llega a tomar conocimiento de las islas, y en el 29 se hace la comandancia y se manda a Bernet, que es el que se hace cargo de las islas. En el 33, fines del 32-33, lo que se hacen es sacar esa guarnición de 26 hombres y expulsar a los argentinos que estaban ahí para poner gente importada que consolidara la invasión. 4 invasiones, 1806 que termina con la reconquista, el 1807 con la defensa, 1845 en vuelta de Brigado y la angostura del Quebracho, y en 1833 que triunfan con lo que significa meterse en un país soberano. Esto es la realidad de lo que nosotros estamos viendo a lo largo del tiempo. No hay otra cosa que no sea eso. Entonces lo que la presidenta está planteando es, definamos con claridad a dónde tenemos que ir y planteemos las cosas en Naciones Unidas, porque siempre lo hemos hecho en ese mismo lugar y desde el primer momento se ha reconocido como tal. No hay país en el mundo que le reconozca o que por lo menos exprese que Gran Bretaña tenga soberanía sobre esas islas. Nadie en el mundo criteriosamente puede decirlo. La presidenta con muy buen criterio dice, nosotros queremos en el Comité de Colonización que se conozca que se está militarizando, pero además que están depredando nuestros recursos naturales, no solamente el ictícola, sino también el hidrocarburo. Claro, es una denuncia que se hace en Naciones Unidas. ¿Qué es esto? Hay un comité de colonización que se reúne siempre en las 2 o 3 primeras semanas del mes de junio. Yo he participado alguna vez. Y donde se blanden los elementos puntuales que tienen que ver con la cuestión de Malvinas. Bueno, son las cosas que nosotros tenemos que llevar adelante y reconocerlas. Y la presidenta lo ha dicho. Cuando se habla a veces de la autodeterminación, que es una falacia, porque es como si yo me tira a toda la gente de River dentro de la cancha de Boca, a toda la gente de Boca dentro de la cancha de River, y digo, bueno, ahora decidan quién es los que están, es sí, una torpeza, no es la sensatez la que está reinando. Yo creo que es un enorme ignorante el primer ministro inglés, un enorme ignorante que está llevando adelante un gesto, a mi juicio, de un nacionalismo de libro de baja estofa, y que ha puesto esta situación en un límite que la presidenta resalta y va a denunciar ante Naciones Unidas. Y un comentario respecto de lo que dice al final la presidenta respecto del honor.
Esto no es una decisión de la presidenta Leloy, la circunstancia y ver que le saco ventaja a las circunstancias. Desde el primer momento nuestra propuesta política siempre tuvo en la cabeza el tema de Malvinas. Cuando nosotros llegamos al gobierno siendo ministro del Interior y responsable del tema Malvinas, vimos que las pensiones eran horribles. Entonces lo que hicimos fue redimensionarlas y hoy las pensiones son 3 sueldos mínimos. Con lo cual es una muy buena pensión. Pero además la pensión nunca puede cortarse porque se muera el titular o por nada por el estilo, porque es una pensión del honor. Solamente en la Argentina había habido una, del 26 de septiembre de 1866, tan solo 4 días después de Curupaití. Con lo cual lo que nos hicimos es agarrarnos de ese tema y también en este caso que queden claro que no es una pensión graciable ni una pensión como se puede dar en cualquiera de los casos. Es la pensión por el honor, porque el que fue a poner el cuerpo y a pelear por los nuestros, aunque nosotros no somos ni estamos acompañando, ni apañando, ni aceptando que exista la guerra, ni la queremos, como dijo la presidenta, una oportunidad de la paz, los que fueron y pusieron el cuero. Mi homenaje entonces en cabeza del titular del CECIM, porque eso fue lo que Néstor Kirchner me hizo hacer a mí siendo ministro del Interior. ¿Volpe? Bueno, repasando todas estas cosas que a nosotros, digamos, nos reconforta, son muchos años de lucha, y llegar primero este tema, digamos, de que se dé a conocer el informe Rattenbach, hace que se sepa algo más, lo que nosotros siempre pedimos, que era saber la verdad sobre Malvinas, tratar de llegar a la verdad sobre Malvinas. Y bueno, fueron muchos años, pasaron tantas cosas que en realidad nos indigna desde lo que hoy decía el ministro con respecto a lo que dice Cameron, a esto de la autodeterminación, en la cual yo agregaba una cosa que, bueno, seguramente está dentro de eso. No puede haber, antes de cualquier autodeterminación, está la integridad territorial. La integridad territorial es la que ellos nos despojaron. Parte de nuestro territorio que, bueno, en 1820 con Yegüe, en 1833, y mucho antes, desde la herencia española, siempre nos perteneció. Y el mayor reconocimiento de la historia fue el que hizo Francia en 1768, cuando devuelve a España y dice las Malvinas son de ustedes, y de ahí nosotros la herencia. Bueno, siempre formó parte de nuestro territorio, y ese desgarramiento del territorio, esa pérdida de la integridad territorial, siempre prevalece sobre el tema de la autodeterminación, que tampoco lo decimos nosotros, lo dice Naciones Unidas. Naciones Unidas dice que hay 2 territorios que no se pueden autodeterminar, que son Gibraltar y Malvinas. Son pueblos implantados y no son, digamos, gente que está colonizada o sojuzgada. Lo que dice desde 1965 Naciones Unidas es que hay que respetar los intereses, no los deseos, los intereses de los isleños, que nadie está en duda de que hay que respetar los intereses, pero de los deseos no estamos hablando de que uno pueda y permitir a alguien que vino y se usurpó, se quedó con un territorio soberano que no le pertenece, puso gente adentro y dice ahora estos son los que deciden. Es una locura eso, no tiene ningún sentido. ¿Dante? Me parece que fue muy importante el discurso de la presidenta, porque permite desbaratar el argumento que esboza Cameron, ¿no? Que es esta cuestión de no nos sentamos a dialogar porque el pueblo argentino nos hizo una guerra. Y me parece que la clave conceptual está en eso que aparecía en el informe, entre el vínculo entre soberanía y democracia, ¿no? Es decir, digamos, la pregunta podría ser, ¿se puede hablar de un pueblo soberano bajo un régimen de facto? Éramos soberanos, digamos, nosotros como pueblo, en el mientras tanto de la dictadura militar. Obviamente, digo, la respuesta es no, digamos. Y yo me acuerdo algo que charlaba acá algunos programas atrás, digamos. Yo traía a colación el caso de este filósofo de fines del siglo XVIII, que era Immanuel Kant, y que decía que para garantizar una paz perpetua había que armar una confederación de estados que sean todas repúblicas. Y la razón era que justamente en las repúblicas los que tomaban las decisiones era la ciudadanía, ¿no? Entonces digo, lo que claramente se ve en esta guerra es que no fue la ciudadanía la que tomó la decisión, ¿no? Y por eso también me resulta además muy particular. Digo, vi en el artículo ese que salió en The Observer, donde toman testimonios de Lanata y de Sarlo, especialmente, digamos, Sarlo dando argumentos por el cual diría, bueno, pero finalmente el pueblo apoyó la guerra. Bajó, digamos, el argumento sería porque llenó la plaza aquel día y lo vitoreaba Galtieri, ¿no?
desconociendo la legitimidad política que tiene que ver con elecciones libres, o sea, suponiendo que entonces una plaza llena es todo el pueblo argentino apoyando una guerra. Lo cual, insisto, además, abonaría el argumento de Cameron, ¿no? Esto de que el pueblo como un todo es el responsable de esa guerra. Vamos a seguir hablando de esto en este informe que tiene que ver con La Nación, el diario La Nación inglesa, podríamos decirle, luego vemos. The Nation. La Nación, inglesa, y Clarín, el gran diario, inglés. Los diarios opositores Clarín y La Nación, en lugar de preocuparse por la situación de los ciudadanos argentinos, parecieran desvelados por el estado de ánimo de los kelpers. La Nación. Ya se sufre en Malvinas el bloqueo comercial. Por las restricciones argentinas, empiezan a faltar frutas y verduras. Ya se sufre en Malvinas el bloqueo comercial. Título de La Nación: por las restricciones argentinas empiezan a faltar frutas y verduras. Un título que parece sacado del diario de las Falkland Islands, pero es de un diario argentino. Clarín. Tensión con Reino Unido. Los isleños minimizan el impacto de las trabas del Mercosur a los barcos. Por la tensión crece el malestar con la Argentina. Cuando este diario se retiraba, la misma vendedora pidió a Clarín si se le podía entregar a la presidenta Cristina Kirchner una tarjeta con la leyenda "Leave us alone", déjenos solos. Entre tanto, en el Victory Bar son tan antiargentinos que mandaron a fabricar una serie de tazas para los 30 años de la guerra con el mapa de Sudamérica. En este, el territorio nacional fue reemplazado por agua y se fusiona con el Atlántico, pero bajo el nombre de Mierda Sí, Mar Mierda. Surge un obvio contraste. En tiempos del lockout agromediático, a los medios dominantes ni les importaba el desabastecimiento de los argentinos. Hoy, mucho les preocupa el acceso de los kelpers a frutas, verduras y cornalitos. En igual actitud pro-británica, este espacio dieron al apoyo de Latinoamérica, el ALBA y China Argentina en el tema Malvinas. Paralelamente, los editorialistas de Mañeto, en su afán de pegarle al gobierno, siguen pintando un país virtual. Por Julio Blanc. Según la lógica política y el estilo de nuestra presidenta, la escalada debería desembocar en algún hecho resonante cerca del 2 de abril, cuando se cumplan 30 años de la guerra por las islas que lanzó la dictadura militar, en un intento desesperado por legitimarse. La Argentina tiene la razón y el derecho de su lado. Lo único que jamás debería hacer es actuar de un modo tal que pueda hacer recordar a Leopoldo Fortunato Galtieri. No estamos diciendo que vengan a reconocernos que las Malvinas son argentinas. Estamos diciendo que cumplan lo que dijo Naciones Unidas, sentarse a dialogar, a dialogar, a dialogar. Reclamar por el diálogo. Nos sentemos a dialogar sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Dialogar y cumplir con el derecho internacional. Según la lógica política y el estilo de nuestra presidenta, la escalada debería desembocar en algún hecho resonante cerca del 2 de abril, cuando se cumplan 30 años de la guerra por las islas que lanzó la dictadura militar, en un intento desesperado por legitimarse. Hay algo que se está olvidando en este asunto de Malvinas, y es que la confrontación, aun cuando sea dialéctica, aun cuando sea verbal, se parece mucho a la estrategia de la dictadura. La confrontación, aun cuando sea dialéctica, aun cuando sea verbal, se parece mucho a la estrategia de la dictadura. Para ser distintos a aquella dictadura que nos llevó a una guerra, debería haber diplomacia, diálogo. Sentarse a dialogar, a dialogar, a dialogar. Nos sentemos a dialogar sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Dialogar y cumplir con el derecho internacional. Debería haber diplomacia, diálogo. El señor Cameron ha decidido que esté nuevamente en la agenda. Ha dicho que la
Argentina está teniendo manifestaciones hostiles, cuando en realidad eso es una mentira total. Se han seguido todos los trámites por vía diplomática, nadie ha tenido ninguna hostilidad. Pero bueno, ya sabemos cómo son las potencias cuando necesitan ponerse de acuerdo con sus problemas internos. Buscan siempre algo afuera, ¿no? En tiempos gratos para los medios dominantes, esto se proponía. No sé cuánto tiempo pasará, no sé cuántas generaciones pasarán, no sé cuánta sangre tendremos que derramar, pero nuestro territorio volverá a poder del pueblo argentino. Yendo al tema de fondo, sirve como ejemplo oponer el apoyo del Chile de Piñera de hoy a este imprescindible archivo de Pinochet y Thatcher. I know how much we owe to you for your help during the Falklands campaign, for the information you gave us, communications, and also the refuge you gave to any of our armed forces who were able, if they were shipwrecked, to make their way to Chile. And we have two reasons to thank you. First, for your help when we needed it during the Falklands campaign, and secondly, for beginning a new era in Chile, one which is founded on true democracy. La ex primer ministro explicó cómo la Fuerza Aérea Chilena le avisó de todos los ataques argentinos, excepto uno, en el que los radares chilenos no funcionaron y que significaron la destrucción de 2 barcos británicos. Cerca de 250 miembros de nuestras Fuerzas Armadas murieron durante la Guerra de las Malvinas. Sin el presidente Pinochet, habrían sido muchos más. Por eso tenemos una gran deuda de gratitud con él y con Chile. El senador Pinochet fue un férreo amigo de Gran Bretaña durante la Guerra de las Malvinas. La recompensa que este gobierno le dio fue mantenerlo prisionero por 16 meses. En el intertanto, su salud se quebrantó. La reputación de nuestras cortes se ensució y se gastaron grandes sumas de dinero en una venganza política. Mario. Bueno, ¿por dónde empezar, no? Olvídate de la imagen de Thatcher, así podés pensar un poco. Me voy a correr de la imagen de Thatcher y voy a empezar por lo más simple, lo de las frutas y verduras. Si nos quejamos, por ahí había un par de cajones sin algunas frutas y la banana está cara, aparece en la Falkland. Pero el calamar que nos depredaron, el precio de la merluza que debemos pagar hoy porque la depredación del calamar, que forma parte de la cadena biológica, ha hecho encarecer lo que nosotros consumimos, que era tan común en el pueblo argentino. El petróleo que están explorando y tratando de sacar ya y en la cual... Por lo menos las prospecciones de los pozos del norte, de Sea Lion, dan como para 4 años lo que importaría el Reino Unido. La posibilidad de que nos depreden y que nos saquen el agua dulce, posteriormente en la Antártida. Bueno, esas cosas creo que por ahí tienen otra dimensión a estos cajones de frutas que le faltan a los kelpers, ¿no? Sí. Aparte, bueno, de todas las vidas que se quedaron allá. Me parece que este tema de la militarización, que ellos han profundizado tanto, porque no solo es una base totalmente desproporcionada, porque tampoco puedo yo creer, y esto lo afirmo, no es por 2.000 habitantes que están en las islas. Esto sin duda alguna no es defender 2.000 habitantes. Acá recordemos que nos olvidamos siempre de otra cosa, es Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los mares circundantes. Entonces, toda esta gran región... ¿Un territorio de cuánto más o menos? Un territorio que es otro territorio continental. Claro. Entonces, bueno, cuando vemos la dimensión de esto, ahí tenemos que entender que esta militarización es por todo este Atlántico Sur y que no es una base militar, y que esto es muy importante saberlo, que solamente está en amenaza para la Argentina. Esto amenaza los recursos naturales de toda América Latina. Nosotros cuando vemos las bases militares o las bases militares que estaban en el norte, tanto en Colombia, siempre están las bases militares montadas sobre algún lugar donde están los recursos naturales. O es el petróleo de Chávez, o es la entrada del Amazonas. Claro, no es solo el enclave, digamos, militar para tener algún tipo de presencia militar solamente, sino que están ahí llevándose riqueza. Claro, llevándose. Esta es con una preocupación accesoria. Ninguno de las grandes
ONG dedicadas al cuidado ambiental, ha dicho nada respecto de la explotación, de la pretendida explotación, porque está comenzando en este momento por parte de Gran Bretaña, del petróleo en la zona de Malvinas. Pero la misma empresa, la British Petroleum, provocó el desastre que provocó en el Golfo, con lo cual en ese lugar, a un paso de los Estados Unidos y con todos los elementos en la mano, se resolvió la cosa muy mal, pero en un tiempo lo suficientemente acotado. ¿Qué va a pasar en Argentina si a 13.000 o 14.000 kilómetros de distancia llega a pasar una cosa de esa característica, donde la British Petroleum te va a ser tan responsable como se hizo en el Golfo, a 14.000 kilómetros de distancia sin ningún elemento para cubrirlo? Eso es terrible lo que puede llegar a pasar. Claro. Yo quería retomar lo que había tomado Dante del discurso de la presidenta recién, el eje de soberanía y democracia, porque más allá de desmantelar los argumentos, los eventuales argumentos o los que ya ha esbozado Cameron, que por otro lado me parece que con esta militarización del Atlántico Sur, digamos, es una lectura como puede haber otras, pero da la sensación de que lo que el tipo quiere es generar algún polo de apoyo para sacarse el incendio social que tiene sobre sus espaldas en este momento, ¿no? Pero más allá de eso, además de esos argumentos, me parece que esas dos palabras, soberanía y democracia, sintetizan el cambio de época y sintetizan el cambio de paradigma. La cláusula democrática de la UNASUR es clarísima al respecto, y la comprensión histórica de este momento por parte de tantos gobiernos al mismo tiempo acerca de la necesidad de conciliar voluntades para proteger recursos naturales, y yo creo que finalmente va a tener que ser una defensa regional, pero más allá de eso, que se irá viendo con el tiempo, me parece que esa es la lógica. Sí, estaba pensando, para completar, es que no somos más el patio trasero. Latinoamérica no quiere ser más el patio trasero. Habría que decirle, por ejemplo, al Diario de la Nación que cambie la sección de sus páginas, porque cuando uno abre el Diario de la Nación, lo primero que se encuentra son con las noticias internacionales y con una mirada bastante europeizante, por decirlo bondadosamente, de ese tipo de información. Me parece que el discurso de Cristina hoy, las actitudes que se están teniendo a nivel de las cumbres regionales con el tema soberanía en Malvinas, la presencia en Naciones Unidas, el cambio de época que tiene Latinoamérica, le debería llegar como información también a los medios dominantes, porque, digamos, hay que hacer un ejercicio también periodístico de ver qué se está diciendo. Claramente no hay un bloqueo comercial en las Islas Malvinas. De hecho, no se pretende un bloqueo. Cuando se genera la unidad regional para que el Mercosur prohíba la bandera de las Islas de Malvinas, justamente era solamente la ilegitimidad de la bandera de Malvinas. Sería un sinsentido, y esto se reprodujo, bueno, no tiene nada que ver porque se cambia una bandera por otra, lo hemos charlado mucho esto, pero esto tiene que ver con el bloqueo. Prohibir la entrada de barcos es un bloqueo. Pedir que se cambie la bandera es generar una mirada regional. Me parece que este pedido de Cristina a Cameron es un pedido también regional, es un pedido por la paz y por la diplomacia. Y con respecto a lo interno, a nuestra situación con Malvinas, la creación del Hospital de Salud Mental para los veteranos de guerra, me parece que también es un reconocimiento a muchísimos años de silencio. Lo charlábamos también en otras oportunidades, no se hablaba del tema, la situación de los veteranos en Malvinas acá, no se hablaba, había militares represores que cobraban pensión por haber estado en Malvinas. Sí, claro. Vamos a seguir hablando del tema. Ahora tenemos un informe que recién llega, que tiene que ver con que sobre el final del acto hubo una agresión hacia Díaz Bancalari. Lo vemos y lo comentamos. Vergonzosa agresión a un diputado. José María Díaz Bancalari, lo escuchamos. A visitar a nuestros muertos que están enterrados en nuestro territorio. No escucho. Somos veteranos nosotros. ¿Eh? Vamos más allá, nosotros. En el carrizo que dice ser miembros de una asociación de excombatientes que quieren agredir y agreden al diputado José María Bancalari. Acaba de ser agredido el diputado José María Bancalari. Van a buscar otra vez a Bancalari, este grupo. Bancalari estaba cruzando la calle, lo agreden nuevamente. Agresiones. Sí. Es una locura. Directamente sobre la aviaría Rivadavia. Le pegan varias trompadas.
Y le de golpean espalda, piñas del en la espalda, frente. pero no hay nadie que lo defienda. Piñas en la cara, es una locura. ¿No hay presencia policial, Rubén, ahí? No, no hay nadie, están del otro. Ahí llega la policía. Ahí llega la policía. Esta vez sí hubo golpes fuertes, en la espalda y en la cara al diputado José María Díaz Bancalari. No sé, ¿alguien sabe algo de esto? Ahí por Twitter una persona me ha hecho llegar la foto de uno de los personajes que dice que es un militante de Pando. Cuento lo que acabo de ver en Twitter y que nosotros, yo particularmente, porque aparte de ser un diputado de la Nación, es un amigo personal a quien quiero entrañablemente, me voy a ocupar personalmente de ver quiénes fueron los que lo agredieron, pero que lo van a pagar por ello, no tenga ninguna duda. La Argentina no está para esas cosas. En este caso porque es un amigo mío, pero que no fuera amigo mío, en Argentina no está para esas cosas. Sí, claro que no. ¿Por qué algunos excombatientes podrían estar enojados con Díaz Bancalari? No mezclemos los que... No tiene nada que ver con los veteranos eso, no tiene nada que ver con los veteranos. Eso es una provocación lisellana para romper el acto. Eso estamos hablando de una cosa distinta, no tiene nada que ver con los combatientes. Ninguno. Los veteranos estaba lleno por los cuatro costados y todos hablando de lo mismo y todos en el mismo sentido, ¿no? Sería mezclar y mancillar a los que realmente fueron ahí a reconocer lo que están haciendo. No por eso hay que identificarlos. Bueno, lo que pasa es que hay veteranos que son conscriptos, como en tu caso, y veteranos que han sido gente que también era durante la dictadura militar. Pero el objetivo es otro. Hay una mezcla ahí de veteranos. No es una discusión de esa característica. Hay veteranos y veteranos, ¿o no? Seguramente. No, realmente, digamos, yo no puedo establecer ahora, porque estaba viniendo para acá realmente lo que pasó. La pregunta que creo que nos cabe, déjame que me meta en esto, porque siento, ¿sabes qué se me ocurrió? Voy a decir lo que, primer pensamiento, que deberían ir a luchar por los ingleses. Esos que le pegaron a un señor de forma cobarde y con esa violencia es precisamente la violencia que están pretendiendo los ingleses, no los argentinos. Esto es lo que si no te causó indignación. A mí me causaría indignación. Cuando un periodista traiciona nuestra profesión, yo me siento indignado. Seguramente, no, estas cosas, estos excesos no están en el sentir de los excombatientes. Hay mucha pasión en estas cosas y también hay que entender que son muchos años de las cuales costó el reconocimiento a los excombatientes y bueno, yo creo que hoy la presidenta dijo una cosa importante y que creo que se animó a decir, es la primera vez que yo lo escucho, a definir lo que un poco Sandra decía hoy, el tema de democracia y soberanía y ponerle las palabras a Malvinas definitivas para nosotros. O sea, terminar con el tema, porque nadie se animaba a hablar de que Malvinas es una gesta, o es la causa, o es la cuestión. Los militares hay que reivindicarlos, no hay que reivindicarlos. Bueno, hoy yo creo que se puso en claro, o viene poniendo en claro, que acá no fue una decisión del pueblo argentino, que hay que decir la verdad sobre Malvinas, sea cual sea, que es muy importante esto del informe porque nos va a decir la En tres la verdad. líneas, ¿qué es lo que se va a desclasificar con el informe Rattenbach? Lo que se va a desclasificar es básicamente, este es un informe mucho más amplio de lo que uno cree. En realidad es en un contexto general donde habla de la situación que vivía Argentina en ese momento, de cuál era la situación de Estados Unidos, cuál era la posición y sobre todo cuál fue la actuación de los jefes militares, de cómo organizaron y cómo actuaron en Malvinas. Debe haber mucha gente que no debe querer que eso se desclasifique. Claro, las penas que da el informe Rattenbach con respecto a la dirigencia, a Galtieri y demás, son durísimas. La pena de muerte, de acuerdo a aquel código militar, ¿no? Y en este informe, que incluso en esta conclusión del informe, también fue tergiversado, según lo que se comentó, los dos AFOJAS 42.180, esto es por un tema que siempre me lo recuerdo, la actuación de Alfredo Astiz, en la cual burdamente, dicho por algunos periodistas que investigaron y por el hijo de Rattenbach, era tan burdo que el informe tenía ya un color amarillento y las 3 fojas que hablaban de Astiz fueron cambiadas. Entonces, bueno, si es verdad o no, que se sepa todo. Y esto es el gran paso y la gran alegría que tenemos los excombatientes. Esta cuestión de saber la verdad. Y esta definición ya que se dio que, bueno, no tenemos que ver con la dictadura militar. No reivindicamos y este pueblo argentino es un pueblo de paz y los que están violando todos los tratados, como el Tratado de
digamos, de este tratado del Atlántico Sur de cooperación y paz, el tratado de Tlatelolco, y todos estos tratados lo están violando y provocando los ingleses. Entonces, tampoco, como decía la presidenta hoy, las Malvinas no se apropian por una cuestión así, por una guerra, ¿no? Hay toda una historia y todo un derecho jurídico que nos asiste. Entonces, me parece que esta definición no la había dado nadie. Creo que esto ordena las cosas y bueno, y creo que queda claro para todos. Y retomando lo que decía Sandra de que esto además habla de la democracia, me pareció interesante ver a referentes de la oposición en el discurso de la presidenta. Y también habla un poco lo que comentabas del informe Rattenbach, porque tal vez esta expresión de que el aparato represor militar que se realizaba en el país fue llevado a las islas y muchos de los combatientes fueron sometidos a situaciones de tortura por los mismos militares represores del continente. De que hoy estemos en esta democracia y en el acto de Cristina estén aplaudiendo, lo comentábamos con Sandra antes, Patricia Bullrich, o que esté Zaffaroni al lado de Francisco de Narváez, me parece un acto absolutamente saludable y que habla de una cuestión de política de Estado. Pero además, Mario, yo pensaba, cuando vos decías, nos costó mucho, durante largos años, las reivindicaciones por Malvinas que hacían los excombatientes parecían como una obsesión casi clínica, digamos, como que tenían un problema. ¿No? Ustedes lo llegaste a vivir. Yo lo sentía como la sociedad lo tenía como una cosa de bueno, es un tema que ya está, que ya pasó, que ya está, no nos metamos ahí, y cada vez que aparecían los excombatientes eran como, bueno, tienen ellos un problema. Bueno, en realidad fíjense ustedes lo que nos costó incluso, y esto lo hemos charlado, no es que lo hemos charlado hasta con los grupos de derechos humanos, decir que nosotros no éramos militares, que nosotros los civiles que fuimos, éramos civiles al servicio de un llamado de la patria o del soldado conscripto, y nos costaba decirle, miren, no, a veces algunos estaban con uniforme verde, pero somos civiles que estábamos en la actividad cualquiera, unos estudiaban, otros trabajaban, y de golpe fuimos a esto. Bueno, y entender esto, y poner, entonces los de Malvinas nunca estábamos bien encuadrados, siempre estábamos ahí en esa cosa media nebulosa de no saber si éramos de un lado o del otro. La primera cosa que sufrimos fue la desmalvinización, lo llamada desmalvinización en los primeros años, en la cual nosotros vinimos escondidos, nos costaron años para poder tener una pensión mínima, que era una pensión, como decir hoy, no llegaba ni a cubrir ningún tipo de necesidad, pero bueno, esa fue la primera etapa. Ahora, esa primera etapa costó muchas vidas, porque hubo muchos suicidios en esa época. Hubo muchos suicidios que son... Yo hoy estoy contento de este tema del hospital, y a mí me gusta más decir, como dijo al final la presidenta, no un hospital de salud mental, sino un hospital de salud. Porque si no, es un poco estigmatizarnos en el tema de la salud mental, ¿no es cierto? Yo creo que esta cuestión de salud integral, en la cual este equilibrio que es la salud, me parece que me conforma mucho más, y los excombatientes no solo sufrimos algunos problemas de tipo mental, sufrimos de todo tipo de problemas, y no solo los excombatientes, sino que hay una gran parte que también tendría que tener en cuenta esto, que es la familia, que es la familia, todo el que tuvo que contener a los excombatientes. ¿Quién se hizo cargo en ese momento? En todos casos la familia de aquellos que la tenían. Y entonces todos sufrimos, a todos nos atravesó la guerra. Por eso me gusta mucho más este tema de hospital de salud. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos ahora a la Policía Metropolitana, un poco de narcotráfico que anda por ahí y una denuncia de Nilda Garré. Lo vemos. La Metropolitana y el gobierno de la ciudad implicadas en narcotráfico. La acostumbrada protección de Clarina Macri. Esta mañana en conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, anunció que la Policía Federal desarticuló una cocina de cocaína en Capital, en la que estaban involucradas personas vinculadas al gobierno porteño y a la Policía Metropolitana. El único canal de noticias que no pasó la conferencia ni tocó luego el tema fue el del Grupo Clarín, de ya hiper demostrada connivencia con Macri. La versión digital del diario también ignoró la cuestión. Dentro de la casa se encuentran 3 kilos de clorhidrato de cocaína, 42 kilos 437 gramos de marihuana,
Y después se detiene a Maura Antonia Pereira, madre de las otras dos detenidas, que son Roxana Soledad Pereira y Dayana Pereira, de 20 años. Hay que destacar, con relación a la señora Roxana Soledad Pereira, de 24 años, que es una oficial de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en cuanto a su madre, Maura Antonia Pereira, trabaja en la Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando uno ve involucrados en hechos de esta gravedad, como es narcotráfico, a funcionarios públicos y mucho más si son policías, yo creo que en estos casos debe haber, por supuesto, una actitud de extrema severidad. Se estima que el precio de la canasta escolar, los útiles escolares, aumenten aproximadamente un 20% con respecto al año pasado. Por supuesto, es un dolor de cabeza en esta época del año empezar a preparar los útiles. Respecto de la responsabilidad profesional en el ocultamiento sistemático de la verdad, analicemos esto. Lorena Maciel, a quien solo tomaremos a modo de ejemplo, decía que Mañeto no le decía qué decir. Revista Noticias. Entrevista a Lorena Maciel. Yo no tengo reuniones con Mañeto ni con Ernestina Herrera de Noble. Como vemos todos los días en 678, no hace falta reunirse con Mañeto para formar parte de la maquinaria de ocultamientos y mentiras. Aníbal. Ese es el blindaje a los medios que le han ofrecido por un montón de razones. Por una afinidad política, la derecha se apaña a sí misma, no importa quién sea, y porque hay negocios de por medio, que ya los ha denunciado en este mismo espacio Gabriela Cerruti, con mucha más habilidad que yo, que lo ha estudiado y que lo tiene absolutamente claro. Ese blindaje permitió tapar lo que sucedió con las escuchas ilegales. En ningún país hubiese superado 2 minutos un gobierno de esta característica. Tapó el tema de la UCEP, que consiguió en primera instancia un sobreseimiento impresentable. Tener gente para pegarle a gente en condición de calle es algo imposible de creerlo. Sucedió con el tema de las carteleras, sucedió con el tema de cada una de las cosas donde está procesado el jefe de la Ciudad Autónoma. Sin embargo, los tipos sueltos de cuerpo hacen su historia, y esto es lo que yo remarco cada vez que tengo oportunidad. Debe llevar ya como 215 días de vacaciones en el lapso que está de gestión de gobierno, con lo cual es un tipo que digamos que es el gobernador en el exilio, porque pocas veces viene y ejerce lo poco que hace de su función. Yo en el librito lo llamamos el conejo negro, porque ni los magos lo hacen trabajar, con lo cual no le gusta al hombre mucho el tema, entonces viene poco. No es lo de él. Y cuando pasan estas cosas, como lo tiene apañado y además hay mucha plata de por medio, y todos sabemos que el impresentable de Mañeto se mueve en función de ese tipo de cosas que solamente hacen a su beneficio personal y no a la generación de la opinión pública y un trabajo específico de comunicar las cosas que suceden, las buenas y las malas, se dedica pura y exclusivamente a agraviar al gobierno. Ahí tenemos lo que tenemos, ¿no? Es inevitable eso. Usted, señora. ¿Querés que te diga algo? Encima algo lindo. No, qué sé yo. A mí no me gustó, sinceramente no me gustó en el informe la parte de Lorena Maciel. Me pareció que era absolutamente innecesario, lo quiero decir, porque son situaciones o momentos donde uno por ahí desde acá se siente incómodo. Por supuesto que no hace falta reunirse con Mañeto para respetar una línea editorial. Lo que uno sí se pregunta, pensando en los colegas que trabajan para el grupo, es si ellos tampoco se enteran de lo que está pasando, con lo cual serían pésimos periodistas, porque ningún periodista lee solamente el medio en el que trabaja. Si efectivamente hacen su tarea como la hacemos todos y leen un abanico de medios y se enteran lo que está pasando con Macri, por más que no hables con Mañeto, es inevitable que te des cuenta de que estás haciendo mal tu trabajo. Estaba pensando en la Policía Metropolitana, la creación de la Policía Metropolitana, que esa fuerza que pidió el propio jefe de gobierno de la ciudad para tener legítimamente una fuerza policial que estuviera al servicio de los ciudadanos. La verdad que la Policía Metropolitana deja mucho que desear desde su creación. Ya hay decenas de efectivos comenzando sumariados. por su primer jefe de policía.
Correcto. Yo participé de 2 reuniones históricas. La primera cuando Macri le pide a Néstor Kirchner la modificación de la ley Cafiero, artículo 7, para poder crear la policía. Formé parte de esa reunión. Y formé parte de la otra reunión, donde se reunió con la actual presidenta y el jefe de la ciudad le manifestaba que estaba a punto de lanzar la metropolitana y la presidenta le preguntó quién iba a ser jefe. Y le dijo Delfino Palacio, y la presidenta le dijo, mira, quiero decirte una cosa, no estoy de acuerdo, es mi posición, no es la tuya, de hacer lo que se te antoje, quiero que sepas que no lo voy a apoyar, yo no voy a hablar. La presidenta nunca se ha expresado en tal sentido, pero le dijo con todas las letras que no estaba de acuerdo y que creía que se estaba equivocando, con buena fe, a alguien que se le pretende colaborar. Dice, mirá, es el camino, está mal, eso va a traer dolores de cabeza, está mal lo que estás haciendo. Nosotros no te vamos a acompañar de antemano, y yo no voy a hablar del tema porque no hablo de ese tema, pero sabe que te va a ir mal. Y bueno, los resultados están a la vista, con lo cual más buena fe no puede haber tenido la presidenta. Sí, hay situaciones también de gatillo fácil, entran en el mismo proceso de lo que sucede con las distintas policías, y uno pensaba que una nueva fuerza municipal al servicio de la prevención del delito iba a ser una buena noticia. Bueno, nunca va a suceder así. Hay un viejo dicho español que dice, donde no hay cabeza todo se vuelve rabo, y esto es lo que sucede. Yo nunca pensé que iba a ser algo bueno una policía de Macri. No, pero que quizás sea muy tipo pesimista. No, está bien, pero ¿sabes qué pasa? No estamos hablando de un tema, entiendo la risa, pero digo, a mí me preocupa, sinceramente, porque... Es que para siempre. Bueno, estamos con sobreentendido lo de Fino Palacio. Fino Palacio, el primer jefe de la policía de Macri, está bastante preso. Sí, pero además la presidenta, vuelvo a insistirte, ¿qué necesidad tenía de meterse? Ninguna. Dice, mira, te vas a equivocar. Te estás equivocando, nosotros no te vamos a acompañar, te lo digo de antemano, pero te estás equivocando, revisalo porque está mal lo que estás haciendo. Ha tenido un gesto de grandeza fenomenal de un presidente que realmente aspira a que cualquiera de los 23 provincias y una ciudad autónoma le vaya bien para que nos vaya bien a todos y una cosa así. Y vuelvo a insistir sobre ese dicho español, donde no hay cabeza todo se vuelve rabo. Cuando no hay quien piense y se ponga arriba con la autoridad, como decía Max Weber, autoridad legítima, no importa si tiene tiras o no tiene tiras, con autoridad legítima, las cosas no van a salir bien porque se desmadra, y se desmadra hacia situaciones no deseadas como suelen suceder en estos casos. Dante, 14 palabras. Hay un tema muy importante con la cuestión de la policía, no se está haciendo desde los medios no estamos viendo, creo yo, el trabajo que está haciendo Garrett sobre la policía. Y volvemos a lo que habíamos charlado durante enero, lo que fue la policía en Ecuador, lo que está pasando en Brasil. Es tremendo lo que está pasando en Brasil. Sí. Lo que está pasando en Santa Fe. Bueno, o sea, en Rosario del mes de enero, la última contabilización le hice el 27 de enero, hubo 20 muertos. Y en esos homicidios dolosos, la mayoría son en sectores vulnerables y en muchísimos casos hay un amparo de las policías provinciales. Sí. Vamos a un corte y ya volvemos con más 678. Sin remontado en el corazón.